para reducir la inflación se necesita que reduzca el ratio de sacrificio en 1%, así como la inflación en 1%. Por otro lado, cuando las firmas mantienen invariables sus precios, es decir, practican la rigidez de precios, la pendiente de la curva de Phillips es grande. Imaginemos que K es una parte de la función de Phillips y si esta se hace grande, entonces la pendiente tiende al infinito, es decir, nos encontramos ante una gráfica de la curva de Phillips vertical. Pero si imaginamos un K pequeño, entonces la pendiente tiende a cero, es decir, tiene una forma casi plana. La economía digital sí afectará la pendiente de la curva de Phillips, ya que los precios cada vez se hacen más flexibles, es decir, la fracción de empresas que puede ajustar sus precios, al ser dependiente de la curva de Phillips, está que incrementa con la tecnología. Entonces, esta al crecer afectará de manera positiva la pendiente. Por tanto, la pendiente pasará de ser pequeña a ser la más alta, es decir, tenderá a volverse más vertical. Sección B, tenemos el tema de la inflación. Y sobre la pregunta, primero hay que entender que la inflación es el aumento generalizado de precios. Idealmente la inflación debería ser entendida en términos como si fuera una fuerza general, una fuerza agregada. Sin embargo, si lo calculamos utilizando los datos publicados por el INEGI, se va a ver afectado por los precios relativos. Entonces, o sea, primero, porque la inflación pura, que es la inflación A, es muy complicada de estimar. Se necesitarían modelos macroeconómicos más avanzados y por eso es que utilizar la base de datos del INEGI no sería lo adecuado, porque también, además, esto se ve influenciado por precios individuales. Y asimismo, la variación de precios siempre tiene un componente relativo y un componente general. Entonces, el problema de la información asimétrica nos diría que no podemos extraer información de una parte u otra. Sería demasiado complicado. Y bueno, esa sería la respuesta. Bien, respecto a la segunda pregunta de la sección B, a la política monetaria le preocupa la inflación pura, es decir, aquella inflación agregada. Para el Banco Central es crucial conocer la parte agregada, más conocida como inflación subyacente, pura, básica o central, debido a que esta es una medida de tendencia inflacionaria que ayuda a disminuir la volatilidad del indicador inflación en periodos de largo plazo. La inflación subyacente es uno de los dos componentes de la variación de precios presentadas por el IPC, aquella que afecta a todos los bienes y servicios. Si bien no es posible conocerla exactamente, se suelen considerar aproximaciones, para lo cual existen modelos macroeconómicos que son empleados para calcular la inflación pura, tales como el core inflation. Como bien mencioné, solo podemos emplear aproximaciones. En este caso, usualmente se quita la evaluación de los bienes y servicios que corresponden a alimentos y energías, ya que son estos tipos de bienes que representan la mayor volatilidad de la variación porcentual mensual de sus precios. Bueno, a continuación, para poder diferenciar a los componentes nominales de los componentes reales, es decir, a los componentes relativos de los componentes subyacentes, se debe eliminar el efecto producido por la inflación, y a este proceso se le conoce como la deflactación. Bien, un método posible de usar es el Machine Learning, también conocido como inteligencia artificial,
Mediante este método se basa en conseguir algoritmos que permitan distinguir las variaciones de precios que son relativas o generales y así poder clasificarlas. Sin embargo, también contamos con un método tradicional llamado el core inflation. Este ha intentado resolver este problema estimando la inflación subyacente a partir de atenuaciones o correcciones a medida a las series del IPC. Una primera aproximación consistiría en calcular el promedio móvil de las tasas mensuales. Por último, respecto a nuestra opinión, si bien en la actualidad se pueden apreciar una mayor variación de los precios relativos debido a la coyuntura sanitaria y política que enfrenta el país, claramente esta variación de precios se ve reflejada en los mercados, noticias, periódicos, etc. Y los alimentos que afectan más comúnmente a nuestra canasta básica son como el pan, el pollo, el aceite, incluso algunos combustibles han tenido variaciones relativas muy notorias en los últimos meses. Ante ello, cabe resaltar que son cambios en ciertos bienes y servicios, más no en todos, por lo cual no podríamos considerarlo como un término agregado. Es por lo mencionado que la parte de la variación agregado o inflación subyacente aún perdura como la que posee mayor participación dentro del indicador total de inflación, ya que esta presenta una escala de periodicidad de mediano a largo plazo, es decir, que su efecto perdurará a comparación de la inflación no subyacente, ya que los movimientos del índice general de inflación son explicados más que nada por este tipo de inflación. Gracias.